Esto que hay acá es toda la cantidad de cosas que nosotros necesitamos para conectarnos y manipular las bases de datos. Es una librería grandecita. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro del paquete de clases vamos a crear una nueva clase y esta clase va a ser muy importante. Le voy a decir aquí new y le voy a decir que vamos a crear un Java class. Y cuando le digo Java class, vamos a llamar a esta clase la clase de datos. Finish. Y ahí está. ¿Cómo? No, el usuario y la clave lo vamos a ingresar desde el formulario. Esta clase de datos lo que hace es que se va a conectar a la base de datos y me va a tener los diferentes métodos. Empecemos. La clase de datos. Pues yo voy abriendo por aquí la otra para ir pasteleando cositas. Listo, que yo no me acuerdo de toda la sintaxis. Listo. Entonces, para nosotros conectarnos, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos un objeto de la clase connection. Entonces vamos a definir un objeto privado que es de la clase connection. Entonces cuando yo le digo con, C-O-N-N, control barra espaciadora, ojo, me salen un viajado de objetos connection. Hay muchos objetos de la clase connection, pero vamos a escoger el que dice Java SQL, no escojan otro. Entonces el objeto connection lo vamos a llamar CNN como el noticiero. ¿Para qué nos sirve el objeto connection? El objeto connection es el que se va a enganchar con la base de datos. Cualquier operación que yo haga con la base de datos empieza por un objeto llamado el objeto connection. Ahora, vamos a crearle un constructor a la clase datos. Y en el constructor de la clase de datos es donde vamos a engancharnos a la base de datos. Entonces le voy a decir aquí que vamos a crear un constructor público, se llama datos, este es el constructor, y no va a tener parámetros. Ahora, ¿cómo vamos a conectarnos a la base de datos? Para conectarnos a la base de datos tenemos que marcar unas instrucciones, la primera instrucción tenemos que cargar el driver. ¿Cómo se carga el driver? Para cargar el driver, para conectarnos a la base de datos, le vamos a decir class, punto, y aquí le decimos for name. Y después de que le digamos class for name, le vamos a decir cuál es el nombre del driver. Y el nombre del driver fue una de las clases que nosotros agregamos acá. Si observáis, dentro de con MySQL JDBC, hay una clase por aquí que se llama la clase driver. Esa es la que vamos a agregar nosotros. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Le vamos a decir aquí con, le damos exactamente el mismo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Con punto. Toda la ruta es MySQL. Y aquí sí importa que no nos comamos ni una letrica. Con MySQL punto, ya voy Juan, JDBC, así como lo estoy haciendo yo, JDBC punto driver. Ahí que le estamos, no va sin class. Entonces aquí le decimos class for name y aquí le decimos con MySQL driver. Ahora, si observáis, este nombre que dice aquí con.mysql.jdbc.driver es la librería de conexión. Entonces, esta instrucción es el que nos carga el driver. Para poder conectarnos a la base de datos, tenemos que cargar esta clase. Aquí tenemos con MySQL JDBC y aquí abajito hay una clase que se llama la clase driver. Ahora, esta instrucción saca error. ¿Por qué saca error? Porque tiene que estar enmarcada en un... No es las comillas. Ahí está correcta la sintaxis. Aquí nos salió este bombillito. Cuando yo le doy clic en este bombillito, aquí dice surround statement with try catch. Entonces, cuando yo le digo surround statement with try catch, ¿qué significa? Que aquí me está colocando ¿qué? Me está poniendo un try catch de la instrucción. ¿Para qué? Para decirme que esa instrucción puede fallar. Cuando él vaya a cargar el driver puede fallar la carga. Por eso tiene que estar metido dentro de esa instrucción try catch.
Entonces lo primero que hacemos es... No, no lo digito, simplemente por eso es importante que pongan cuidado y no estén ahí chateando, porque luego van a digitar el código y no son capaces. Se escribe class for name y luego se le da clic en el bombillito, ¿para qué? Para que pueda cargar la base de datos. Ahora, después de que cargamos la base de datos, ¿qué necesitamos? Vamos a armar un string de conexión a la base de datos. Entonces voy a crear una variable string y esta variable string la voy a llamar simplemente db. Y db es igual al string de conexión a la base de datos. Y el string de conexión sigue la siguiente instrucción. La sintaxis, ojo, JDBC, eso se lo aprende uno de memoria. O si no lo tiene uno por ahí pasteleadito. JDBC, dos puntos, MySQL. Y después le decimos, dos puntos, baquelas, el nombre del servidor al cual nos estamos pegando. En este caso, me estoy pegando a un servidor que es ¿cuál? Mi localhost. Entonces le digo localhost. Y después le decimos slash el nombre que le hayamos puesto a la base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Se llama supermercado. Este string que le estamos diciendo que se va a conectar a esa base de datos de supermercado. Ahora, cuando nos vayamos a conectar a esta base de datos de supermercado, vamos a decirle que mi objeto CNN, ¿qué es lo que es CNN? La conexión que definimos arriba. Vamos a decirle que mi conexión es igual a ¿qué? Hay una clase llamada Drive Manager, entonces vamos a escoger Drive Manager también de la Java SQL. Y yo le digo Drive Manager y el Drive Manager, ya te atiendo, tiene un método que se llama getConnection. ¿Qué le pasamos de parámetro? El nombre de la base de datos, el usuario con cual nos vamos a conectar a la base de datos, que en este momento tenemos por defecto, él configura el usuario root y la clave nos la configura en blanco. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Conéctese a una base de datos que se llama en el string db, y en el string db que tenemos JDBC, dos puntos MySQL, dos puntos enlace, localhost, enlace supermercado. Ahí no puedo fallar en una coma ni en un punto, ya no se conecta. Luego le decimos CNN, que es el objeto de conexión, le decimos Drive Manager Get Connection y saca error. Y si miramos el bombillito, ¿es por qué? Porque aquí le decimos que tenemos que adicionar un catch clause. ¿Qué es un catch clause? Que es otra sección diferente. La primera sección que me puede sacar es que un class no found exception, que yo no encuentre la clase. Y la otra sección es que es una sección en SQL. ¿Qué es una sección en SQL? Que yo no me pude conectar a la base de datos, que hubo algún lío cuando se conectó a la base de datos. ¿Estamos? Ahora, y tarán, este es el constructor de mi clase de datos. ¿Qué hace el constructor de la clase de datos? Simplemente está conectándose a la base de datos. Pero hasta el momento le hemos dicho que haga la consulta. Hasta el momento no le hemos dicho que haga la consulta. Solamente le hemos dicho, péguese a la base de datos. ¿Qué hace el constructor? Se engancha a la base de datos. ¿Cómo? Todo eso para conectarse a la base de datos. Sí, señor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo? ¿Usted cree que yo me lo sé de memoria? Yo no me lo sé de memoria. Necesito saberlo de memoria. Yo no necesito saberlo, necesito entenderlo. Jamás ustedes se tienen que aprender una sola instrucción de memoria. Vea que yo todo el tiempo le estaba dando alta porque no tenía ni idea cómo se hacía eso. Pero yo entiendo esas instrucciones. Tienen que entender las instrucciones. Ahí está, bueno, entonces, tenemos la clase de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, esta conexión, ¿qué hace? Se conecta a la base de datos. Es muy importante no dejar conexiones abiertas. ¿Me explico? Si yo abro datos, si yo abro conexiones, llega un momento en que el motor me saca la mano. El motor no aguanta tantas conexiones abiertas. Siempre que vayamos a trabajar con base de datos, ¿qué se recomienda? Eso es a lo polvo de gallo. Picamos y cerramos. Tenemos que ir, hagamos lo que tengamos que hacer con la base de datos. O sea, abrimos la base de datos, sacamos la información y cerramos la base de datos. Como sacar cosas de la nevera.
Abro la puerta, saco la leche, cierro la puerta. No puedo dar la puerta abierta. La misma filosofía opera la base de datos. Entonces, así como tenemos el constructor que nos abre la conexión con la base de datos, vamos a crear un método que nos cierre la base de datos. Es muy sencillo. Simplemente le vamos a decir aquí, vamos a crear un método público que no nos devuelva nada y se llama, y el método público se llama, no nos devuelve nada, se va a llamar cerrar conexión. Y cerrar conexión es mucho más fácil que abrir la conexión. Simplemente para cerrar la conexión le decimos cnn.close. Y que, perdón, aquí me equivoqué, cnn.close. Cuando le decimos cnn close, cierra la conexión. ¿Por qué saca error? Porque normalmente todas estas instrucciones que tengan con base de datos van enmarcadas en un try catch, no pueden estar sueltas. Entonces le voy a dar clic aquí en el bombillito y le decimos surround statement with try catch. Entonces aquí ¿qué hace? Me crea la conexión, ahí está, cerrar conexión. Y todo eso ¿para qué lo hicimos? Solo para abrir y para cerrar la conexión. Hasta el momento no le hemos dicho nada, no hemos consultado nada del usuario. Llegó el momento de hacerlo. Automáticamente no, me toca llamarla. Yo voy a abrir, entonces le digo, creo el objeto mis datos y se engancha a la base de datos. Hago lo que tengo que hacer y le digo cerrar conexión. No la puedo dejar abierta. ¿Listo? Sí, sí señor. No. Esto lo hacemos una vez. Ya esos métodos los llamamos muchas veces. No es que tengas que estar tirando todo este código para abrirla y para cerrarla. Esto lo hacemos una vez en la vida. Esta clase de datos ya me queda. Lo que vamos a hacer es utilizar esta clase de datos, la vamos a utilizar en muchos formularios. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Después de que abrimos y cerramos la conexión, ahora lo que vamos a hacer, ahora sí, vamos a crear un método público que nos devuelva un entero. ¿Por qué nos devuelve un entero? El validar usuario, ¿por qué devuelve un entero? Porque nos va a devolver ¿qué cosa? Nos va no un 1, el ID del rol, sea el que sea. Y nos va a devolver 0, si no, vamos a poner que no, la consulta nos devuelve 0, pero nosotros, si no nos devuelve nada la consulta, vamos a hacer que nos devuelva 0. Ahora, podemos hacer dos cosas. Ahora, para iniciar, no lo voy a poner a que me devuelva, no lo voy a poner a que me devuelva un rol. Simplemente hagamos lo más sencillo porque es la primera consulta. Digamos, de ser 1 por el usuario. O sea, si el usuario existe, nos devuelve 1. Si no existe, nos devuelve nulo. Y ya el método, vamos a crear un método que nos devuelva un booleano. Y el método se va a llamar validar usuario. A este método validar usuario, ¿qué le tendremos que pasar por parámetro? El usuario y la clave que vamos a validar. Entonces le vamos a pasar como parámetro un usuario y le vamos a pasar como parámetro una clave. Es que así se hace en C y me confundo. Es boolean, ahí está. Entonces creamos el método validar usuario. ¿Qué le pasamos al método validar usuario? Al método validar usuario lo que le estamos pasando es un usuario y una clave. Ahora, vamos a armar la instrucción SQL que nos valida el usuario. ¿Recuerdan? Esta instrucción que hay ahí, cl1 freno usuario, where usuario sea igual a tal cosa, anclave sea igual a tal otra. Vamos a armar esa instrucción. Entonces, voy a crear aquí una variable string y la variable string se va a llamar SQL porque es mi instrucción SQL. Y aquí la instrucción SQL, ¿cómo la vamos a armar? Ojo, select. Aquí le digo, select 1 from, la tabla se llama usuario, where, aquí le voy a decir where, el ID de usuario sea igual a ¿qué? Abro comilla, y mi recomendación es que primero la armemos con una consulta quemada, y hago un ejemplo, por ejemplo, where usuario sea igual a Zulu, and
clave sea igual a cualquier clave, por ejemplo, 1, 2, 3. Esa sería la sintaxis, 1, 2, 3. ¿Sí o qué? Pero nosotros, si la dejamos así, no va a validar sino a Zulu y a 1, 2, 3. Y a mí no me sirve que me valide Zulu 1, 2, 3. A mí me sirve que me valide cualquier cosa. Por eso le estamos pasando como parámetro el usuario y la clave. Entonces vamos a reemplazar ese Zulu. ¿Por qué? Vamos a reemplazar este Zulu. Entonces cojo este Zulu y lo reemplazamos ¿por qué? Por la variable usuario. Y vamos a reemplazar este 1, 2, 3. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar por la variable clave. Y ahí sí nos queda. Entonces aquí le decimos select 1 from usuario, donde el usuario sea igual al usuario que nos pasen como parámetro. Por eso, pero ojo el manejo. Abro comilla sencilla y luego comilla doble. Más la variable, más abro comilla doble, comilla sencilla, en clave, igual abro comilla sencilla.